Bueno, en esta tercera clase vamos a ocuparnos de conceptos centrales de la materia que después vamos a aplicar y a analizar en distintos contextos. En primer lugar, el concepto de relación de consumo. El concepto de relación de consumo o la noción de relación de consumo no había sido utilizado en nuestro derecho, en algunos casos sí en la doctrina, pero no en el derecho positivo, hasta la sanción de la reforma constitucional en el año 1994. La Constitución Nacional, en el artículo 42, en el año 94, hace referencia, explica cuáles son los derechos de los consumidores, los detalla, y a su vez dice que esos derechos son, digamos, exigibles o se establecen en el marco de la relación de consumo. Ese concepto de relación de consumo, que en ese momento era únicamente constitucional, porque la única norma que hacía referencia al mismo era la Constitución Nacional, no había sido precisado y siguió así esa situación en nuestro derecho hasta el año 2008, con la sanción de la reforma de la Ley 24240, la Ley de Defensa del Consumidor, por la Ley 26361. No obstante, la reforma de la Ley 24240 fue producto de una evolución jurisprudencial, es decir, la jurisprudencia fue analizando el concepto de relación de consumo que estaba contemplado en ese artículo 42 de la Constitución Nacional en el primer párrafo. Lo que importa destacar en este punto es que el concepto de relación de consumo adquirió, gracias a esa evolución jurisprudencial, una impronta expansiva, contrariamente a lo que se temía en un principio, que el concepto de relación de consumo se equiparara al de contrato de consumo, es decir, que se circunscribiera el ámbito de aplicación de la legislación de defensa del consumidor únicamente al aspecto contractual. Contrariamente, y gracias a pronunciamientos judiciales, como decía, progresivos, que tuvieron en cuenta este sentido protectorio de la Ley de Defensa del Consumidor, el concepto de relación de consumo se fue expandiendo. Hay casos célebres de jurisprudencia que vamos a tener como material de lectura, pero esa evolución jurisprudencial fue recogida en el año 2008, en donde en el artículo 3 ahora de la Ley de Defensa del Consumidor se dice, se explica que la relación de consumo es el vínculo jurídico entre el consumidor y el proveedor. Si bien esa noción sigue siendo amplísima, lo que importa también tener en cuenta es que el concepto de relación de consumo, ese vínculo jurídico entre consumidor y proveedor, puede ser de diversos orígenes o de diversas causas. Como decía, no únicamente existe vínculo o relación de consumo cuando existe un contrato entre un consumidor y un proveedor, sino también en un sinfín de situaciones en las que la legislación de defensa del consumidor se aplica independientemente de esa existencia de vínculo concreto. Por ejemplo, las situaciones de exposición a prácticas comerciales, lo vamos a ver más adelante, qué significa eso, a la publicidad comercial, situaciones en las cuales los consumidores por distintas circunstancias sufren daños. Entonces, en esos casos, este concepto de relación de consumo y este concepto amplio que incorpora el artículo 3 de la Ley 24240 nos va a servir de ayuda para extender el ámbito de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor a todos esos supuestos. Resulta importante tener en cuenta que la reciente sanción del Código Civil y Comercial también incorpora el concepto de relación de consumo al Código Civil y Comercial en los mismos términos que lo contemplaba ya la Ley de Defensa del Consumidor. No obstante, el concepto de relación de consumo en el Código Civil y Comercial se encuentra en el artículo 1092, encabezando el capítulo de los contratos de consumo, lo cual puede llegar a generar alguna confusión. Entonces, tengamos presente que puede ser un error de técnica legislativa o una decisión que el legislador tuvo para esclarecer la cuestión, pero puede prestar a confusión y corresponde pensar lo siguiente.
La relación de consumo es el género y el contrato de consumo es la especie. No nos dejemos confundir porque en el Código Civil el concepto de relación de consumo está dentro del capítulo de contratos de consumo, ¿sí? Siempre pensemos que la relación de consumo es el continente y dentro de las distintas relaciones de consumo, una de ellas son los contratos de consumo.